Bien, buenas noches. Bueno, en este caso puntual se va a hablar de la actividad que se diseñó. En este caso fue para un club de lectura. Se aplicó la relación del pensamiento computacional y su relación con la literatura. Para esta actividad se va a hablar del libro del retrato de Dorian Gray. La actividad a desarrollar es: en la obra del retrato de Dorian Gray, ¿qué relación puede generarse entre el alma y el protagonista? El tiempo del club de lectura es de aproximadamente 2 horas y los integrantes tendrán un tiempo de 40 minutos para hacer un esquema bosquejo en donde se evidencie esta relación y proceder a sustentar su argumento o su postura. Bueno, como fue una actividad que ya se desarrolló, lo que se pudo percibir es que si bien se pretendía utilizar cada una de las fases, pues para que ellos pudieran elaborar y pudieran encontrar esa relación entre el pensamiento computacional y la literatura, hubo mucho intercambio entre ellos, hubo muchas preguntas, hubo muchas intervenciones. Obviamente la idea era aclarar ciertas cosas para que a través de cada fase se lograra ese esquema, ese bosquejo, esa estructura de pronto de un posible ensayo y demás. Entonces, en la parte de abstracción, bueno, entonces como lo mencionó el profesor Fabián, la abstracción en este caso puntual sería simplificar el problema, ver de qué manera, perdón, ver de manera general qué me pide el enunciado y a dónde se quiere llegar. En este caso puntual, ver la relación entre el alma y el personaje principal. ¿Qué busca la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? ¿Qué elementos debo relacionar? En este caso, ¿cuál sería como ese obstáculo? ¿Cuál es el problema? Entender qué me está pidiendo el enunciado. Después, en la parte de descomposición, se empieza a subdividir el problema. Para el enunciado que se mencionó anteriormente o la pregunta, se encuentra el alma, el personaje principal y la relación que va a surgir entre ellos a lo largo de la obra. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para la descomposición? ¿Qué pasa con cada elemento a lo largo de la obra? ¿Cómo surge esa relación? ¿Qué tipo de relación es? ¿Qué pasa con cada elemento para que se pueda llegar a concluir que hay una relación entre Alma y el personaje principal? Entonces es un análisis constante en donde ellos no solamente dan cuenta de sucesos en la obra, sino que tienen que entrar a analizar, a comprender, a cuestionar, a mirar qué pasa con el personaje, qué pasa con el alma, por qué se relacionan, cómo las acciones de una cosa pueden impactar a la otra, entre otros. Después tenemos el reconocimiento de patrones. Esto dentro de una obra literaria es supremamente interesante. En el caso puntual tendría que generarse un análisis del comportamiento de cada elemento dentro de la obra para ver en qué manera se relacionan y cómo los comportamientos repetitivos del personaje van a tener determinadas consecuencias en el alma de dicho personaje. Entonces, ¿qué decisiones toma Dorian? ¿Cuán repetitivas serán esas decisiones? ¿Cómo cambia el personaje a lo largo de su vida por dichas decisiones? ¿Cómo esas decisiones van a impactar directamente a su alma? Esto en cuanto a la abstracción, descomposición y el reconocimiento de patrones. En cuanto a la heurística de George Poglia, pues también se tienen los pasos. Entonces en la parte principal lo voy a explicar someramente porque pues esto está como en este pequeño informe que hice. En la parte de comprender el problema está comprender qué elementos literarios están involucrados, saber qué busca el enunciado. En la parte de elaborar el plan, tener claridad de los elementos que se van a analizar, el alma y el personaje principal, saber qué se va a analizar, en este caso la relación entre estos dos, y empezar a estructurar de qué manera se va a elaborar la postura o argumento. Una breve introducción, resumen de la obra literaria, el elemento que se va a analizar de la obra, las descripciones que relacionan estos elementos, cómo se relacionan y las conclusiones que surgen a partir de dicha relación. En la parte de ejecutar el plan, entonces aquí es más que todo
la planeación, ¿no? Entonces, elaborar el plan, de qué manera se va a estructurar ese esquema, ese bosquejo, ese posible ensayo. ¿Cuáles son los paso a paso? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para poder llegar al punto que se me está pidiendo en el enunciado? En la parte de ejecución del plan está la creación de la introducción, resumen de la obra, enfatizar en los elementos que se van a analizar, describir su relación, cómo era esa relación, en qué momento se hace evidente esa relación y las conclusiones a partir de dicha relación. Entonces es como todo un proceso en donde tiene que haber una comprensión de cada elemento, de cómo se relacionan, de qué está pidiendo el problema para poder pues llegar a sortear en este caso el problema o lo que se me está pidiendo. En la parte de revisar y verificar, pues revisar y verificar que el esquema haya quedado de manera coherente y congruente, ver qué cambios se pueden hacer, si se relacionan los elementos adecuados, de qué manera se hace y las conclusiones que se propusieron en el esquema. Entonces, de alguna manera es un ejercicio supremamente interesante, precisamente porque son dos áreas del conocimiento supremamente distantes, en donde uno de manera como de manera general no logra relacionarlas, no logra ver cómo el pensamiento computacional puede impactar, cómo ese funcionamiento del pensamiento computacional puede impactar en las humanidades y resulta que es una herramienta supremamente valiosa que permite estructurar de una manera más sólida todo tipo de desarrollos, de argumentos, de posturas, de análisis. Entonces, fue una actividad supremamente interesante y enriquecedora.